¿Se usa? ¿Terminando? Ya no tardamos nada, vamos 10 minutos. Ok, ya. Ahorita, bueno, es una marcha muy nacional cada año. En apoyo para pedir es del Frente Amplio Social Unitario, el Comunidad de Trabajadores y los sindicatos de teléfono. Como que nada de eso, ¿no? Pero es en apoyo a algo en específico. Sí, ahorita van a leer también el comunicado, ya viene todo explicadito. Que es el área de trabajar y todo. Ok. Compañeros, buenas tardes. ¡Júntense! Primero que nada, gracias por acudir al llamado que hace el Comité Nacional a esta marcha meeting que como cada año se realiza el día 31 de enero. Como recuerdan, cuando vino el coordinador en la asamblea anterior, nos comentaba que en reuniones con el gobierno anterior citaron al compañero Francisco para que platicaran acerca de la separación del IFETEL. En este caso, pues, no hubo respuesta y quedó que se iban a resolver. El 1 de mayo lo mandan llamar de nuevo a Los Pinos para ver temas relacionados y él le comenta que todavía está pendiente el caso de la separación. Nomás le comenta a la Secretaría de Trabajo que se encargue de eso, que ya tiene que haber quedado listo y hasta la fecha sigue sin resolverse. Ya, cuando recordar también, la empresa, el sindicato de teléfonos tiene no menos de 5 amparos en contra de Teléfonos de México y en contra del IFETEL. También ya cuando quedó el nuevo gobierno, el día 29 de agosto se realiza lo que le llaman la agenda digital. Ahí se invitó a los personajes que tienen carteras importantes en puestos de gobierno. En este caso acudió María Luisa Alcalde, que es la secretaria de Trabajo, y ahí sí hubo una buena respuesta. Pero para poder platicar con el presidente electo, teníamos que esperar para que estará ya en funciones. Por medio del coordinador, que es Lázaro Cárdenas Batel, consiguió una cita el día 22 de diciembre con la Secretaría del Trabajo y ahí sí hubo buena respuesta. El día 4 de enero se cita otra reunión. Al llegar el compañero Francisco se da cuenta que está la Secretaría de Trabajo, y está la Secretaría de Gobernación y está la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes, y ahí acuerdan llegar a una mesa de trabajo que le llaman intersecretarial por todas las secretarías que la estaban formando. Ya después, el día 11 de enero tienen la mesa intersecretarial, y ahí sí hubo una buena respuesta, pero ahí el IFETEL llegó muy duro contra el sindicato, porque por la nueva ley que sacó el gobierno, que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República, y en ese caso todos los miembros del IFETEL ganaban más que el presidente. Se ampararon y ahora están en pleito con el gobierno. Ahí lo que nos comentaba la secretaria de Trabajo, María Luisa Alcalde, ella dice que en una mesa no se puede resolver y que ella entiende que hay un desgaste por parte del sindicato de tanta prórroga que se ha venido haciendo, pero nos pidió tiempo. Igual dijo que también un tiempo no muy extenso, un tiempo corto, algo que fuera considerable, y se propuso la huelga para el día 27 de marzo de este año. Esperemos que de aquí a la fecha haya buena respuesta. El caso de estar con el aplazamiento a huelga, la ley dice que la empresa no puede cambiar de nombre, no puede mover los bienes porque todo eso va de acuerdo al marco legal del amparo. La otra es, el sindicato es un llamado de manera que sigamos unidos, tanto activos como jubilados, y estemos al pendiente del llamado que haga el Sindicato Nacional por medio de los delegados del sindicato, del comité local, para tomar cualquier acción o medida que sea necesaria en un futuro, ya que de aquí al 27 de marzo lo que está en juego es nuestro futuro y nuestro trabajo. Le voy a dar el micrófono a la compañera Doris para que lea un oficio que nos dieron de México. Buenas tardes, compañeros. Voy a dar lectura
a diferentes propuestas que hacen los diferentes líderes de organizaciones sindicales. Encuentro Nacional de Dirigentes por un cambio de rumbo político, económico y social y en defensa de los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad. Las organizaciones de la Unión Nacional de los Trabajadores, del Frente Amplio Social Unitario y del Encuentro Nacional de Dirigentes de Organizaciones Sindicales, Campesinas y de la Sociedad Civil, refrendamos nuestro compromiso en la construcción de un nuevo régimen político, económico y social para nuestro país en la Jornada Nacional de Lucha de este 31 de enero del 2019. El modelo de desarrollo neoliberal que propicia la concentración de la riqueza y que ha ocasionado la precarización de la vida de la mayoría de la población al imponer la primacía de la especulación, la ganancia y la mercancía por encima de la calidad de vida y de la estabilidad en el empleo de los trabajadores asalariados y no asalariados se encuentra en crisis. Es por ello que millones de mexicanos expresamos nuestra voluntad en favor de un cambio democrático y pacífico el 1 de julio pasado. Aunque la alternancia en el poder y el amplio predominio de la coalición gobernante en la legislatura federal y en la mayoría de los congresos locales representa un hecho político de la mayor importancia, por sí mismo no es suficiente para materializar el mandato de cambio de los comicios recientes. Requerimos de la construcción de una estrategia integral de gobierno a partir de un nuevo pacto social, plural y democrático basado en el Estado Social de Derecho y el Plan Nacional de Desarrollo. Es la oportunidad política para definirlo e implementarlo. Las campañas negras, las caídas de la Bolsa de Valores, los conflictos surgidos entre el gobierno federal, el Poder Judicial y algunos órganos autónomos, así como los actos de sabotaje, la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo y los problemas que se han presentado durante la campaña contra el huachicol, dan cuenta del peso que aún preservan las inercias, las redes de corrupción, la impunidad y los intereses creados en torno de las políticas neoliberales. De la misma manera que el intenso debate respecto a diversas iniciativas gubernamentales como las relativas a la Guardia Nacional o a los megaproyectos de desarrollo, indican que al interior del heterogéneo bloque de gobierno actual aún están en proceso de definición la orientación y los alcances de algunas de sus políticas públicas, debido a que subsisten versiones diferentes sobre dichos temas o existen rezagos muy profundos heredados del régimen anterior. En este contexto, consideramos que la alternativa para concretar las propuestas de cambio y encauzar los temas de controversia están en la construcción de los consensos necesarios. Necesitamos democratizar la vida nacional y desterrar el autoritarismo que ha caracterizado al Estado mexicano. Por ello, el actual gobierno debe ejercer su mandato, escuchando y asumiendo las propuestas y demandas de una sociedad movilizada que reclama una mayor participación en la urgente transformación de nuestra nación. En esta situación compleja y en extremo cambiante, es más urgente que nunca construir un polo organizativo de las fuerzas de izquierda que le hacemos un llamado para impulsar las propuestas que desde hace años hemos formulado al calor de la lucha por la democracia, la equidad, la justicia social y la democracia económica, las cuales se encuentran plasmadas en nuestro proyecto alternativo de nación, construido colectivamente por el movimiento social. En dicho proyecto se plantea una estrategia para impulsar el crecimiento sustentable de la economía por medio de la recuperación del poder de compra de los salarios y de las capacidades productivas de las empresas estratégicas nacionales, la innovación científica y tecnológica, la difusión, la promoción y el disfrute de la cultura, así como el rescate del campo, en un proceso en que se combata a fondo la corrupción y en el que sectores como el energético, el de las telecomunicaciones y el de la educación funcionen como motores para impulsar el desarrollo con justicia y equidad, revirtiendo en lo posible las privatizaciones en diversos sectores de la economía. Asimismo, es necesario un cambio de orientación de la política económica para transitar de la austeridad, el asistencialismo y los recortes de derechos característicos del neoliberalismo a un desarrollo económico sustentable e incluyente,
en el que la protección social y los derechos de los trabajadores tengan como base un régimen fiscal justo y progresivo. Algunos de los ejes más relevantes de nuestro proyecto son los siguientes. En materia de educación, ciencia y cultura, mantenemos la exigencia de la abrogación de la reforma educativa punitiva. Es el primer paso en la edificación de un proyecto educativo integral que fortalezca la educación que imparte el Estado, a partir de contar con presupuestos suficientes para dignificar a los trabajadores de la educación, promover la docencia, la investigación y la cultura, además del desarrollo científico y tecnológico del país, con pleno respeto de la autonomía de las diversas instituciones educativas. Por lo anterior, reiteramos nuestra extrañeza por la omisión de la fracción séptima del artículo 3 constitucional relativa a la autonomía universitaria en el proyecto original del Ejecutivo en materia de educación y por los recortes que se pretendían introducir en el presupuesto para nuestra máxima casa de estudios y otros centros de enseñanza, aspectos que al final de cuentas se enmendaron, pero que pudieron prevenirse a partir del diálogo con los trabajadores de la educación y la cultura. Demandamos la participación de todos los trabajadores de este importante sector en la definición de las políticas públicas, educativas, científicas y culturales. Ratificamos nuestra propuesta para fortalecer las instituciones respectivas, dotándolas del presupuesto multianuales y progresivos. En materia de seguridad, soberanía energética y desarrollo industrial, para impulsar la industrialización del país, proponemos profundizar el combate a la corrupción, que inició con el freno del huachicol, y rescatar la industria petroquímica, así como las instituciones de investigación del sector de la energía. Ello permitirá que Pemex, junto a otras empresas y sectores estratégicos, como el de las telecomunicaciones o el de la electricidad, se conviertan en la columna vertebral de una serie de cadenas productivas que incidan en áreas como la educación, la cultura, la investigación, el desarrollo científico-tecnológico, la generación de infraestructura, el desarrollo agrícola, la comercialización de productos y la sustentabilidad ambiental. Silencio, compañeros, por favor. En materia de derechos humanos y pacificación, la estrategia de militarización de la seguridad pública implementada por las anteriores administraciones trajo consigo miles de casos de tortura, desapariciones forzadas y persecución de los luchadores sociales. Urge, en consecuencia, revertir la militarización sin simulaciones y abrir paso a un verdadero Estado de Derecho en el que se respeten cabalmente los derechos humanos. Valoramos, desde luego, el inicio de los trabajos de la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa, pues aporta una señal positiva para la distensión política del país, que deberá complementarse con una mayor interlocución con las víctimas de los distintos casos de violaciones a los derechos humanos y con las organizaciones sociales involucradas en la defensa de los mismos. Para avanzar en la construcción de un régimen respetuoso de los derechos humanos, hay que impulsar adicionalmente acciones de justicia, de transición, como la liberación de los presos políticos, la participación de instancias internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos o la Unión Europea, la aprobación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena y convertir en leyes los acuerdos de San Andrés Larrainza. Demandamos atención al cumplimiento irrestricto de la Convención de los Derechos de la Niñez. Exigimos en lo inmediato que se ponga un alto a la criminalización y judicialización de la lucha social, como es el caso de José Luis Solorio Alcalá, miembro del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México, de los trabajadores del Citrajor de la jornada, injustamente despedidos. Demandamos el castigo para los responsables de los arteros asesinatos de los compañeros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez de Amatlán, Chiapas, de Metzli Sarabia de Puebla, de Eduardo de Selló, Raúl Aguirre y Andrés Jiménez Pablo en Veracruz y Chiapas, y de los caídos en Nochistlán, Oaxaca, por mencionar lamentablemente solo algunos casos. En materia de modernización y democratización en el mundo del trabajo, la modernización y democratización del mundo del trabajo es otro de los temas urgentes. Sin duda, la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo
representa un avance trascendental. Sin embargo, está pendiente la aprobación de la ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, ordenamiento que debe ser congruente con la reforma del 2017 para desmantelar el aparato de control corporativo mediante la desaparición de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es necesario establecer mecanismos para acabar con los contratos de protección laboral y garantizar el ejercicio pleno de derechos fundamentales como el de contratación y negociación colectivas, la libertad de asociación sindical o el de huelga, haciendo valer el voto secreto y directo en todas las determinaciones sindicales relevantes. Se requieren además políticas públicas encaminadas a construir un programa nacional de recuperación de poder adquisitivo del salario mínimo, así como de los salarios profesionales y contractuales. Es indispensable precisar las condiciones laborales de los becarios que participarán en el proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro, a fin de evitar abusos de las empresas o incurrir en un subsidio laboral injustificado, además de reglamentar el trabajo por cuenta propia en espacios públicos que ya reconoce la Constitución de la Ciudad de México como derecho humano y garantizar el pleno respeto de los derechos de los trabajadores del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Expresamos en este orden de ideas nuestra solidaridad con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana en su lucha por defender su fuente de trabajo y contrato colectivo ante la decisión del IFETEL que pretende dividir su fuente de trabajo. Apoyamos el movimiento de huelga de los trabajadores de las maquilas de Matamoros en Tamaulipas, a los compañeros de la CENTE de Michoacán, que demandan la regularización del pago de sus salarios, a los electricistas del SME, que demandan el cumplimiento de los convenios para la solución de su conflicto y el respeto a su autonomía e independencia sindical, y a los trabajadores de la banca de desarrollo. Asimismo, demandamos respeto a la vida interna y a la voluntad mayoritaria de la Alianza de Transviarios de México y expresamos finalmente nuestro apoyo a los sindicatos universitarios en sus revisiones salariales y contractuales. En materia de soberanía alimentaria, la reconstrucción del campo es fundamental para poder lograr la soberanía alimentaria y garantizar el derecho a la alimentación de la población. Para ello, se requieren programas dirigidos a los pequeños y medianos productores que permitan elevar la productividad y generar mejores oportunidades y ocupación e ingresos para la población rural. Aunado al anterior, se debe apoyar la sindicalización de los trabajadores rurales, aprobar la ley de consulta a los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo e impulsar programas para proteger los recursos naturales, la biodiversidad, el acervo genético y los territorios. Apoyamos las luchas de los ejidos, las comunidades indígenas y los pueblos rurales en defensa de la tierra, sus territorios y los recursos naturales. Demandamos la recuperación del conjunto de instituciones encargadas del apoyo al campo que los gobiernos neoliberales destruyeron con el consecuente abandono del campo. Valoramos en este sentido el programa de precios de garantía que promueve el actual gobierno para beneficiar a los pequeños productores agropecuarios y nos oponemos que en los tratados comerciales internacionales se introduzcan disposiciones que subordinen el interés de nuestro país ante los grandes monopolios agroalimentarios. En materia de igualdad sustantiva, para combatir las condiciones desiguales en las que se encuentran las mujeres, la igualdad sustantiva debe ser un tema prioritario. Las mujeres suelen integrarse al mercado laboral en empleos precarios con bajos salarios, sin seguridad social, sin reconocimiento ni remuneración para las labores del hogar y del cuidado de la familia. Viven en condiciones de discriminación, experimentando diversos tipos de violencia, incluyendo los feminicidios, la desaparición forzada, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, así como la impunidad para este tipo de crímenes. Por ello, nuestro movimiento exige dentro de su proyecto de nación una agenda de acciones que promueve el respeto y garantía de sus derechos humanos, así como la autonomía económica, física y política. Demandamos un sistema transversal de disposiciones que contemplen la igualdad sustantiva, la ratificación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo 156, 183 y 189 e impulsar la aprobación de normas legales sobre la violencia y el acoso en el lugar de trabajo.
En materia de seguridad social, nos pronunciamos por la reconstrucción del sistema de salud y de seguridad social para que recupere su carácter solidario. Particularmente en el ámbito de los fondos de pensiones, demandamos que los trabajadores sean escuchados en los debates acerca de las distintas iniciativas que se presenten sobre este tema, mejorando las pensiones insuficientes de los jubilados. Plan Nacional de Desarrollo y de Democracia Participativa. Estas son algunas de nuestras propuestas que consideramos deben ser contempladas por el gobierno para ser integradas en su Plan Nacional de Desarrollo conforme a los artículos 25 y 26 constitucionales. Ello debe ser el punto de partida de una nueva relación Estado, mercados y sociedad. Se trata de construir una relación ajena al clientelismo y corporativismo característicos de los gobiernos anteriores, que siempre buscaron controlar a los movimientos sociales. En esta ruta es indispensable contar con mecanismos efectivos y permanentes de diálogo y concertación social, por lo que proponemos la integración de instancias como el Consejo Económico y Social para que los distintos sectores productivos proyecten, analicen y acuerden las políticas específicas para impulsar el desarrollo regional y sectorial del país. La tarea de cambiar el rumbo del país es vasta. Por ello, la participación y movilización de los trabajadores y los campesinos es fundamental para consolidar el cambio y contrarrestar la resistencia de los poderes de facto y de los grandes capitales, quienes han dado señales muy claras de lo que buscarán. En todo momento, detener, acotar o condicionar cualquier iniciativa que afecte sus intereses o que reduzca los privilegios acumulados en los últimos años. Por todo lo anterior, nuevamente demandamos al presidente López Obrador el inicio a la brevedad de un proceso de diálogo e interlocución permanente para establecer acuerdos con las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y sociales democráticas en la perspectiva de avanzar en la construcción de un nuevo régimen político, económico y social. Fraternalmente, Encuentro Nacional de Dirigentes de Organizaciones Sindicales, Campesinas y de la Sociedad Civil, Unión Nacional de los Trabajadores, Frente Amplio Social y Unitario y Nueva Central de Trabajadores. Gracias. Ya para terminar, compañeros, nomás recuerden que hay que estar unidos, estar al pendiente de cualquier llamado del sindicato, ya sea por redes sociales, por los grupos que tienen, por la parte que sea, porque de aquí al 27 de marzo está en juego lo que es nuestro trabajo. Vamos a estar al pendiente y gracias por su asistencia. ¿Corto?